Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Chamorro. El día de hoy vengo a hablarles sobre lo que son las compuertas lógicas, que son utilizadas en electrónica. Bueno, ¿qué es una compuerta lógica? Una compuerta lógica son unos circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado a una salida de forma booleana y están obtenidos por operaciones lógicas binarias que son suma y multiplicación. Estos también pues niegan, afirman, incluyen o excluyen pues según sus propiedades lógicas. Y estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como la mecánica, la hidráulica o la neumática. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, voy a hablarles de las tres más básicas que son las compuertas AND, la OR y la NOT. La compuesta AND tiene de dos entradas y una salida. La compuerta que son multiplicadas, ¿no? Entonces la, la, la salida, en este caso z, es igual a la multiplicación de x por y. La compuerta OR, también de dos entradas, en este caso la salida es z, que equivale a la suma de x más y. Y luego tenemos la compuerta NOT o inversora, que en este caso es una entrada que es x y la salida es z. Y esto equivale a que a z es a x sobre y. Existen pues diferentes tipos de compuertas, como ya lo he dicho, y pues unas son más complejas que las otras, y pues estas se pueden ser simuladas eh, como compuertas más sencillas. Entonces, ¿cómo trabajan las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas, como habíamos dicho, trabajan de manera binaria, en dos estados, 1 o 0. Eso quiere decir que se le puede asignar lógica positiva o negativa. Entonces, el estado de 1 nos dice que tiene un valor de 5 voltios como máximo, y al opuesto, que es 0, tiene un valor como mínimo de 0. Y pues se tiene un umbral y existiendo un umbral entre estos dos, que pues en esto puede resultar, puede variar el resultado eh, sin saber con exactitud la salida pues que nos entregará. Entonces las lógicas se explican a continuación. Vamos a ver, dice que la lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona, representando un no binario con una señal y con una señal de bajo se desactiva representando un 0. Entonces, cuando una señal en alto se acciona, lo que nos va a indicar el indicador, la indicación que nos va a dar como resultado va a ser un 1. Y si la señal en bajo se desactiva, entonces nos va a representar con un 0. Esto quiere decir que 1 tiene voltaje, y si está con 0, entonces quiere decir que no tenemos paso de voltaje. La lógica negativa proporciona resultados inversamente. Una señal en alto se representa con un 0 binario y la señal en bajo se representa con un 1 binario. Entonces esto es totalmente opuesto a la lógica positiva. La lógica negativa nos da como como representante de una señal en alto el número 0 binario, y como representante de una señal en bajo el número 1 binario. Entonces, vamos a hablar de la compuerta AND. La compuerta AND está representada por una multiplicación algebraica de Boolean, que indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario como 1, para que la salida otorgue un binario 1. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas en este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar este estado y permanecerá en 0. Pues sabemos que todo número multiplicado por 0 va a dar 1. Entonces, si tenemos en una entrada un 1 y en otra entrada un 0, por consiguiente su multiplicación va a ser 0. Entonces, por eso es necesario que en sus dos entradas tengamos un número binario 1, para que en la salida otorgue un número binario de la misma, del mismo valor. Entonces esto puede ser simbolizado por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben estar activos para que ésta permita el flujo de corriente, como lo habíamos dicho antes. En la tabla podemos ver A y B y
Q, que es el resultante. Entonces si multiplicamos 0 por 0 da 0. A siendo 0 y B siendo 1 nos da 0, pues por lógica matemática. A siendo 1 y B siendo 0 nos daría 0. Y 1, A siendo 1 y B siendo 1, pues como resultado tendremos 1. Por como lo habíamos dicho antes, todo número multiplicado por 0 va a dar 0. En la compuerta OR, en el álgebra de Boole, está la suma, es una suma, se representa como una suma. Entonces esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado número 1 también. Entonces no es necesario, en este caso no es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero pues tampoco va a causar un inconveniente. Entonces para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cuál se accione, será posible el paso de la corriente. Entonces, como lo vemos en la tabla, puede estar A siendo 0 o B siendo 0, y B siendo 0, la resultante va a ser 0. Entonces, como es una suma, no va a haber importancia de que alguna de las líneas esté accionada o no, ya que al ser representado como una suma, la salida va a ser un estado, si una de las líneas de entrada está accionada, la resultante va a ser un número binario número 1 también, ya que como es una suma, no va a afectar el hecho de que haya una entrada en número 0 o que no esté accionada. Entonces, si A es 0 y B es 1, como resultante tendremos 1. Si A es 1 y B es 0, como resultante tendremos 1 también. Y por consiguiente, pues siendo A y B ambos 1, la resultante por lógica va a ser 1 también. Y ahora vamos a pasar a hablar por último de las compuertas NOT. En este caso, la compuerta NOT solo tiene una entrada, entonces, y una salida, y pues esta actúa como un inversor. Entonces para esta situación en la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0, y en caso contrario esta recibirá un 0 y mostrará un 1, por lo cual todo lo que llegue a su entrada será inverso a su salida. Entonces si a la entrada tenemos, como se explicaba, un 0, a la salida como resultante vamos a tener un 1, lo inverso, y viceversa. Entonces pues esta es la manera en cómo funcionan las tres compuertas lógicas más simples, la AND, la OR y la NOT, que pues que están compuestas, como ya vemos, con transistores, y estas son utilizadas en circuitos electrónicos, ya sean para accionar una puerta o algún componente electrónico, un computador o un teléfono. Entonces pues eso era todo, espero haya sido de gran ayuda para ustedes y muchas gracias.